Va, y ahora se me abrió otra cosa. Espera un poquito. ¿Qué están viendo ahora? ¿Qué pantalla están viendo? Se ve como el Google, pero, o sea, como me refiero como el Google Chrome en el PDF de Prologium, pero como que está partido a la mitad la pantalla, no Ah, se tengo que proyecta subirla. todo. Espera un poquito, espera un poquito. Ahí se ve mejor. Ahí se ve, Sí, sí. ahí se alcanza a ver. Ah, esta parte de la introducción está en cursiva, sí. La otra, esta no está tan mala, ¿no? ¿Ustedes no la ven? ¿No la ven? Al menos con esa cantidad de zoom que tiene la pantalla, no. Ah, no, pero la letra misma se ve, ¿no? O sea, si se aumenta, se lee, ¿no? Sí, sí, ahí se alcanza a notar. Yeah. Va. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Esperen un segundo, vengo aquí. ¿Aló? Ahora sí. Oh, estas tres obras van leídas en conjuntos, en conjunto. El proslogion, la refutación que hace Gaunilo de la demostración de Anselmo y la respuesta de Anselmo. Por eso Anselmo mismo quiso que se publicaran todas en un mismo libro, porque la refutación, o sea, este argumento que presentan en el proslogion, que se sigue discutiendo desde esa época, nunca se ha dejado de discutir, se empezó inmediatamente. Ya en cuanto se publicó, salió la refutación de Gaunilo, y él contestó. Digamos, y ahí empezó este debate que no terminó nunca, probablemente no va a terminar hasta el fin de los tiempos, porque el argumento es especial, es un argumento que no se encuentra en otras partes, especial de Anselmo, y suscitó inmediatamente este debate. Mm, Vamos a saltarnos la oración inicial, que esta es fácil, la pueden leer fácilmente, pero es importante, ¿eh? Es importante porque parte evidentemente de una experiencia de Anselmo, que también es una experiencia espiritual, ¿no? Él andaba buscando una nueva demostración de la existencia de Dios, que condensara, que comprimiera todos los argumentos del monologion en una sola, como un solo argumento. Él lo llama, no lo llama como lo llamará después Kant, como lo llamamos nosotros, que es el argumento ontológico, sino que lo llama unum argumentum, o sea, un solo argumento, es como un argumento sintético que condensa la demostración de la existencia de Dios, y bueno, lo busca también con la oración. Él al parecer se encerró como en una celda por un cierto tiempo hasta que recibió como esta especie de como iluminación de un nuevo argumento racional para la existencia de Dios. Bueno, y desde hace ese tiempo se conoce como el argumento de Anselmo, es el más, diríamos, famoso y al mismo tiempo el más controvertido de los argumentos sobre la existencia de Dios, porque digamos, la manera en que él lo formula es peculiar y eso, digamos, da pie a diferentes objeciones. Es una larga oración, por eso no la vamos a poder leer ahora, pero léanla porque es interesante como para entender su actitud espiritual. Partamos directamente con el argumento que es en el capítulo 2. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Bien. ¿Se lee? Sí, un poquito efectivamente no estamos, y bueno, habría que
escanearlo. Pero bueno, pues, algo se logra entender. Ya. Que Dios existe verdaderamente, aunque el insensato haya dicho en su corazón, Dios no existe. Así pues, oh Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme, en cuanto a este conocimiento, me puede ser útil el comprender que tú existes, como lo creemos y que eres lo que creemos. Creemos que encima de ti no se puede construir nada por el pensamiento. Se trata, por consiguiente, de saber si tal ser existe, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay un ser por encima del cual no se puede imaginar nada mayor, este mismo insensato comprende lo que digo. El pensamiento está en su inteligencia, aunque no crea que existe el objeto de este pensamiento. Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su existencia. Porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo posee ciertamente en su inteligencia, pero sabe que no existe aún, ya que todavía no lo ha ejecutado. Cuando, por el contrario, le tiene pintado, no solamente lo tiene en espíritu, pero sabe también que lo ha hecho. El insensato tiene que convenir en que tiene en el espíritu la idea de un ser por encima del cual no se puede imaginar ninguna otra cosa mayor, porque cuando oye enunciar este pensamiento, lo comprende, y todo lo que se comprende está en la inteligencia. Y sin duda ninguna, este objeto por encima del cual no se puede concebir nada mayor, no existe la inteligencia solamente, porque si así fuera, se podría suponer, por lo menos, que existe también en la realidad, nueva condición que haría un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple pensamiento. Por consiguiente, si este objeto por encima del cual no hay nada mayor estuviese solamente en la inteligencia, sería sin embargo, habría algo por encima de él, conclusión que no sería legítima. Existe por consiguiente, de un modo cierto, un ser por encima del cual no se puede imaginar nada, ni en el pensamiento ni en la realidad. Entonces aquí está la primera exposición de la demostración. Después en los capítulos siguientes hay, digamos, se van explicitando ciertos supuestos, ¿eh? Pero ya aquí está el núcleo del argumento. O primero que todo, ¿cuál es el punto de partida? Dice, tú que das la inteligencia de la fe. ¿Qué significa eso? El intellectum fidei, fide intellectum, es un resumen de la fórmula agustiniana, básicamente, ¿no? O sea, entiendo para creer y creo para entender. O sea, los que son contenidos de la fe, también, al menos en cierta medida, al menos hasta cierto punto, pueden ser también comprendidos por la inteligencia. Y eso es un ejercicio necesario para el ser humano porque el ser humano por esencia es racional, no es un ser racional. Por lo tanto, necesita, ¿no?, comprender, claro, no todos al mismo nivel, pero hay una inteligencia básica. Dice Agustín que sin inteligencia la fe misma no tendría sentido, ¿no? La fe es algo que se presenta ante un ser racional. Entonces debe haber ciertos supuestos racionales que la fe presupone y además también la fe invita a comprender mejor aquello en que se cree. O sea, el hecho que se crea no es algo separado de la razón, no, es algo que es complementario, o sea, es algo que va necesariamente junto en el ser humano. Claro, no todo lo que se cree, no todas las doctrinas de la fe pueden ser hasta el último, claro, hasta el último grado entendidas en esta vida mortal, ¿no? Pero sí hasta cierto punto. Entonces es un deber, no es solo una posibilidad, sino que para el ser humano es un deber, ¿no? Intentar profundizar con la razón, comprender con la razón aquello que se cree. Entonces él parte, eh, claro, parte de un asunto, de un concepto, diríamos, que es parte, evidentemente, de la fe, el creer en un ser superior, tan superior, ¿no?, que encima de Dios no se puede concebir nada con el pensamiento. Cogitari es la palabra, pensar, ¿no? No se puede pensar propiamente. Entonces, este es un concepto de un ser, tenemos en la mente el concepto de un ser que es superior, o sea, el ser absolutamente superior a todo, aquel mayor del cual, esa es la fórmula que él usa, que también dará origen a, o sea, necesita ciertas aclaraciones, por eso después también sobre eso
se centrará una gran parte del debate, qué significa eso del ser mayor del cual no se puede concebir nada. Pero hasta ese momento es un ser que está en nuestro intelecto, en el que yo digo que creo, o sea, es objeto de la fe, no creo en Dios, así parte el símbolo de la fe. Símbolo se llama la fórmula de la fe, no las fórmulas de la fe que se aprobaron, que se suscribieron en los concilios ecuménicos de la época antigua, en el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, ¿no? Entonces parte el símbolo diciendo creo en Dios, etcétera, ¿no? Entonces creemos en este ser, pero ahora se trata de saber si existe, entonces mediante una demostración racional. Porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Esta es la cita del Salmo. Bueno, aquí en la nota dice qué Salmo es el Salmo 13. Y la palabra insensato aquí es fundamental, ¿no? El insensato ha dicho en su corazón, no existe Dios. ¿Por qué es fundamental la palabra insensato? Porque la palabra insensato se refiere no a la fe, o sea, no dice el infiel ha dicho en su corazón, ¿no? O el que no tiene fe, etc. No, el que no tiene razón, o sea, el que carece de razón, el que hay, en otras palabras, el que ha hecho un mal razonamiento, el que no entiende bien. ¿No? El insensato es alguien que no entiende bien, entonces estamos en el plano no de la fe, sino de la razón. ¿No? Entonces él quiere convencer al insensato, porque el insensato no se trata de que sea alguien, repito, que carece de fe o carece de buena voluntad. Lo que carece en este caso, carece de un correcto razonamiento, o sea, está equivocado en el razonamiento. Y por eso yo le voy a dar Profesor, un argumento que apela al razonamiento. ¿Sí? mm, entonces, me confundí un poco con esta como relación que usted primero estaba como exponiendo de la fe con la razón y esto como de la insensatez, del que dice que no hay Dios. En ese Sí. caso, él dice que no hay Dios porque no cree que hay Dios y además es porque no lo entiende, o es como solamente Claro, una porque cuestión de no lo intelecto. entiende, exacto, porque no lo entiende. O sea, no hace sí, no tiene un concepto correcto acerca de Dios y por eso afirma que no hay Dios, claro. Entonces se trata de corregir porque lo que él va a mostrar es que precisamente el núcleo del argumento consiste en mostrar que es el concepto mismo de Dios, del cual se puede demostrar, del cual se puede partir para demostrar su existencia. ¿No? Entonces el insensato dice que no hay Dios porque tiene equivocado de raíz el concepto de Dios. Eso es lo que él quiere decir. Ahora, eso no significa que exactamente eso estuviera en la mente del que compuso el Salmo, del salmista, ¿no? Pero sí están los elementos que a él le interesan, ¿no? Él utiliza el texto porque encuentra en el texto los elementos clave que le interesan, y el elemento clave es esta palabra insensato, que es algo que tiene que ver con la razón. Es el que hace un razonamiento equivocado, ¿no? Es como si dijera, el equivocado dice, o sea, se equivoca, digamos, hace un razonamiento incorrecto. Y este razonamiento parte del concepto mismo de Dios, es el concepto de Dios que tiene equivocado. Entonces él le muestra que si se aclara el concepto de Dios, de él se puede fácilmente demostrar la existencia de un tal ser, ¿no? Entonces él parte mostrando que el insensato, o sea, la persona que nega a Dios, que se equivoca al negar a Dios, sí tiene Dios en el pensamiento, o sea, lo tiene como concepto, ¿no? Y entonces no tiene más que revisar ese concepto que tiene en el pensamiento. Aquí hay un error en la traducción y es esta palabra imaginar. No se puede imaginar. La palabra en el texto es siempre cogitari, cogitare, pensar. Pensar, como lo insistimos muchas veces cuando hablamos de Agustín, es distinto de imaginar. ¿Por qué pensar es distinto de imaginar? Es un punto fundamental que no siempre se entiende y aquí el propio traductor no lo tiene muy claro. Pero Anselmo sí lo tiene muy claro porque ha leído Agustín, ¿no?
¿qué diferencia hay entre pensar e imaginar? No siempre pensar implica imaginar. ¿Por qué? Profe, al menos a mí me tinca que es como algo de que el pensamiento tiene como un carácter primordialmente más racional, en cambio como la imaginación puede caer como en la fantasía o como en algo que propiamente no es, po. Como puedo imaginarme la posibilidad, por ejemplo, en este caso de que Dios no existe, pues, como el insensato quizá, pero como quizá el selmo como a través del pensamiento, que sería esto como que dije más racional, o de carácter más racional, llega como a que es insensato propiamente tal el que lo emite, como la no existencia de Dios, ¿o no? Sí, te acercas, digamos, sí, te acercaste. O Me sea, claro, acerqué, ya imagina, cuando bueno. yo me imagino eh, que Dios no existe, claro, la imagen, y el punto fundamental es que imaginar tiene que ver con imagen, ¿no? Claro que Dios, cuando yo menciono a Dios, de algún modo la mente se lo imagina, ¿no? Porque sí necesariamente, digamos, la mente funciona apoyándose en imágenes, porque como su conocimiento siempre nace en interacción de los seres sensibles, ¿no? Entonces siempre el pensamiento humano se apoya en imágenes, ¿no? Entonces también cuando yo menciono a Dios como el ser perfecto, el ser superior, igual la mente trata de imaginárselo, ¿no? Produce imágenes, utiliza imágenes. La imagen, por ejemplo, de un viejito con barba, sentado en un trono, con una larga cabellera, ¿no? Se lo imagina. Pero el problema es que una vez imaginado, debemos saber que esa imagen no corresponde a la realidad, es un mero, diríamos, apoyo, ¿no? Pero en realidad, eh, el concepto de Dios es algo que hay que pensar como una cosa, digamos, que no tiene imagen. Es como digamos, es como cuando formulamos la fórmula de la relatividad, es igual a mc cuadrado. Claro, cuando escribimos esta fórmula también podemos imaginarnos algo para apoyarnos, pero después sabemos que la fórmula misma dice algo que trasciende la imaginación. Y lo mismo digamos, vale para cualquier concepto abstracto. El concepto abstracto, por su propia abstracción, abstrae digamos, de lo particular, porque una imagen siempre es particular. La imagen es siempre de algo particular, porque se apoya en algún ser sensible, ¿no? O crea una imagen de algo sensible, pero eso no corresponde al concepto propiamente tal. Puede ser un apoyo, ¿no? Para la mente, para pensar ese concepto, pero pensar no es lo mismo que imaginar, ¿no? De hecho, muchas cosas Profe, las pensamos y negamos que sean imaginables. Cuando yo digo, por ejemplo, que la estrella tal está a 650 años luz de la Tierra, el año luz es algo que yo puedo pensar, es una fórmula matemática. Pero imaginarnos eso, como ninguno de nosotros ha recorrido en bicicleta un año luz, imaginarnos eso es imposible para la mente humana. Lo podemos saber, pensar, utilizar para una teoría, para una fórmula, ¿no? Pero no lo podemos imaginar. No podemos crearnos de eso algo que digamos que sea comparable a la realidad, que sea sensible, ¿no? Incluso de las cosas sensibles cuando son muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Entonces aquí el imaginar debe ser distinto claramente del pensar cada vez. Entonces eso vale para todo este capítulo. Toda vez que dice imaginar hay que corregir, hay que poner pensar o concebir, o sea, tener el concepto, ¿no? ¿Y cuál es el concepto? Bueno, el concepto de un ser mayor del cual no se puede pensar ninguno, ¿no? Entonces, eh, claro, la fórmula necesita un poco de explicación, por eso después la explicará un poquito más, y no la terminará de explicar del todo, por eso después el debate, repito, en el debate a lo largo de los siglos siempre ese será el primer punto, ¿no? ¿Qué significa eso mayor? ¿No? Pero, digamos, podríamos anticipar diciendo que mayor significa algo absolutamente mayor, o sea, dicho en términos más explícitos, es el ser infinito, ¿no? O sea, es el ser mayor del cual no se puede pensar ninguno, es el ser infinito, en definitiva.
Pero repito, que no lo explicita, ¿eh? En el presente que no explicita eso, podríamos decir que lo sobreentiende. Oh, pero entonces aquí, bueno, y aquí él enfrenta el problema clave de la demostración, el punto clave, diríamos, ¿no? Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su existencia. O sea, no es lo mismo creer, o sea, tener en la mente el concepto de algo a creer que esa misma cosa existe en la realidad, ¿no? Porque como lo explicamos hasta el cansancio, ¿no? En el tema de los conceptos de los universales, el ser mental es diferente al ser real, ¿no? Entonces yo puedo tener en la mente la idea de una sirena, pero con eso no se demuestra que la sirena exista, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí hay un punto que se tiene que explicar. ¿Por qué en el caso de Dios sí él pretende demostrar que tenerlo en la mente también puede ser base para mostrar que verdaderamente existe? Cosa que no pasa para las demás cosas, ¿no? Es importante tenerlo presente, ¿no? Él sabe muy bien que para todas las demás cosas eso no es así. No, no, pensar una cosa no significa en absoluto que esa cosa también exista. Y lo dice claramente, ¿no? Cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo posee en su inteligencia, pero sabe que no existe aún, ya que todavía no lo ha ejecutado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el espíritu, bueno, por espíritu, también no me gusta la palabra aquí, lo que dice él es intelecto, por espíritu entiendan intelecto, o la mente, digamos. Pero sabe también que lo ha hecho, ¿no? Entonces, claro, una vez que lo ha pintado, sabe que existe también en la realidad. Pero si lo perdiera, podríamos completar este ejemplo, si lo perdiera de vista el cuadro, una vez que el pintor vende el cuadro, lo pierde de vista, lo regala, cualquier cosa, aunque sabe que lo ha hecho, pero tampoco sabe que sigue existiendo en la realidad. Él puede seguir teniéndolo en la mente y el cuadro puede perfectamente ya no existir, tal como no existió antes, ¿no? No tiene ninguna contradicción que el cuadro deje de existir, ¿no? Entonces, el hecho de tener el objeto sensible, finito, ¿no? En la mente, no demuestra para nada que la cosa misma exista. Para saber que la cosa existe, tengo que ir a comprobarlo empíricamente. En cambio, con Dios, él dice, pasa una cosa distinta. El insensato tiene que convenir que tiene en la mente o en el intelecto la idea de un ser por encima del cual no se puede pensar ninguna cosa mayor. Porque cuando oye enunciar este pensamiento lo comprende, y todo lo que se comprende está en la inteligencia. Y sin duda ninguna este objeto, por encima del cual no se puede conseguir nada mayor, no existe en la inteligencia solamente. No, aquí viene el núcleo del argumento. No existe solo en la inteligencia. Porque si así fuera, se podría pensar que existe también en la realidad, lo cual haría a un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple pensamiento. O sea, si existiera solo en el pensamiento y no en la realidad, entonces yo podría pensar otro ser mayor que él que también exista en la realidad. Y eso es contrario a la hipótesis, porque yo hipoticé que el que tengo en el pensamiento es mayor, ¿no?, que cualquier otro. Entonces, si existiera solo en el pensamiento, ya no sería, me contradiría. O sea, chocaría inmediatamente con una contradicción, porque si yo pensara que existe solo en el pensamiento, no cumpliría con la hipótesis, porque la hipótesis es que es el ser mayor del cual no existe nada. Y si no existiera en la realidad, podría pensar en otro mayor que también existe en la realidad. Bueno, y de ahí viene, y por eso es importante la comparación con Kant, explicita algo que no lo inventó Kant en realidad. Como veremos, Kant solamente explicita cosas que ya se objetaron en el siglo XI, pero Kant lo hizo de un modo más explícito, por eso es útil. Por eso es útil digamos, la lectura de estas paginitas, porque obliga a reflexionar sobre esta
como este atributo de existencia. ¿Qué significa que un ser existente es más que un ser puramente pensado? Si yo digo, por ejemplo, que un perro existente es más que un perro pensado, Kant objetará, resumiendo objeciones más antiguas en realidad, porque ya la filosofía escolástica había meditado sobre qué significa evidentemente el atributo de la existencia. Como es el atributo de la existencia, en definitiva, es diferente a los otros atributos, ¿no? Porque cuando yo defino un perro, el perro tiene una serie de atributos que califican su esencia, ¿no? El perro es mamífero, cuadrúpedo, etcétera, etcétera. Tiene una serie de atributos, ¿no? Pero entre estos atributos no está la existencia. O sea, yo puedo completar todos estos atributos del perro, tener un perro perfecto en la mente, ¿no? Y este perro puede no existir. Pues entonces, la existencia, ¿qué tipo de atributo es? No es un atributo como los demás. Kant formulará esto diciendo la existencia no es un predicado real, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente con eso, ¿no? Esta fórmula que él inventó del predicado real. Pero la idea es antigua, ¿no? Es decir, la idea es medieval, fundamentalmente, que es diferente en los seres, ya está en Boecio, después estará en todos los pensadores medievales y está hasta hoy, ¿no? Digamos, la diferencia entre esencia y existencia, que en los seres finitos yo puedo definir perfectamente la esencia, pero sin embargo esto no implica la existencia de ese ser. En el fondo resume lo mismo que decía antes con el ejemplo del pintor. Yo puedo tener una cosa cualquiera en mi inteligencia con todos sus atributos y esa cosa no existe todavía. Entonces, cuando esa cosa después existe, esta existencia que yo le atribuyo, no es un atributo cualquiera, ¿no? Entonces, digamos, es algo distinto a los atributos de esencia, el predicado de existencia. Es el más, podríamos decir, misterioso de los predicados. ¿Qué le agrego, ¿no? a esta pura esencia cuando digo que también existe? Porque es claro que cuando digo que un perro existe, digo algo, ¿no? No es que decir que, no es que decir que un perro existe no dice nada, dice algo, y algo fundamental. Es fundamental la diferencia, ¿no? entre un perro que existe y un perro que no existe. Bueno, y entonces así termina el razonamiento, el núcleo básico del razonamiento. Existe, por consiguiente, un ser por encima del cual no se puede pensar nada, ni en el pensamiento, ni en la realidad. No sé si quedó claro el núcleo del razonamiento. ¿Alguien lo podría repetir sin mirar, repetir sin leer el texto para ver si quedó en el pensamiento? Profe, ¿Sí? es que hay algo que no me queda claro. Entonces, ¿el ser superior no existe, o sea, debe existir en la realidad o no debe existir en la realidad? Debe existir en la realidad, porque si no, no sería el ser superior a todo. Porque si pero no, yo entonces, podría pensar otro, claro, si el ser que tengo en el pensamiento es el ser mayor del cual no se puede pensar nada, también debe existir en la realidad, porque si no, yo podría pensar otro superior que también existiera en la realidad. Si no existiera en la realidad, podría pensar otro superior. pero entonces eso solamente pensando que las cosas que se piensan son como reales, entonces, porque incluso aunque exista algo sumamente poderoso, igual puedo pensar en algo más poderoso y creer en eso, ¿o no? Ah, bueno, entonces, claro, sí, aquí hay que aclarar efectivamente un supuesto importante que aquí está implícito, pero no está aclarado, y por eso es, claro, eso provoca toda la discusión, porque cuando yo digo superior, entonces debo aclarar mejor este superior que implica, claro, porque uno podría imaginar superior, y claro, implica contenidos que él tiene un poco implícito porque él los ha desarrollado sobre todo Agustín, ¿no? Que es como su autor de base. Nosotros sabemos, también lo hemos repetido, que San Agustín tampoco los inventó,
digamos, son conceptos más antiguos que se remontan a la filosofía griega, fundamentalmente a Platón, ¿no? La idea del ser superior no es superior simplemente como el último anillo, o sea, el último peldaño de una escalera, como en una escala de entes finitos. Si uno tuviera en mente solamente, si el ser humano solamente pudiera pensar el ser finito, ¿no? Entonces superior simplemente podría pensarse como el peldaño máximo de una escalera, de una escala de entes finitos, ¿no? Entonces, claramente, para fundamentar bien este argumento, hay que explicitar el concepto de ser infinito, ¿no? O sea, es el ser, bueno, y el concepto de ser por sí, que es el descubrimiento platónico por excelencia, que después Agustín también utiliza. O sea, es el ser divino, el ser mayor del cual no se puede pensar ninguno, el ser máximo. Es máximo no porque es el último peldaño de una escala, porque esta escala podría estar compuesta de seres finitos, como cuando yo dijera el más fuerte de todos los hombres. Claro, pongo todos los hombres en una escala y después hay uno que es más fuerte que los demás, ¿no? No, no es así. No, Dios no es simplemente el último peldaño de una escala de seres finitos. La noción de Dios se basa sobre la noción de ser por sí, ¿no? O sea, el ser que es, por lo tanto, tiene el ser de un modo diferente e infinito, ¿no? O sea, es el ser que no es creado por otro, que no depende de otro, sino que solamente es, ¿no? Es el ser por sí. Una vez que yo pienso este ser por sí, ¿no? Entonces este verdaderamente es el ser mayor que yo puedo pensar, ¿no? No puedo pensar un ser que sea más ser que el ser por sí. Entonces ese es el maius, ese es el ser más. No es simplemente el ser un poquito más que otro, ¿no? Es tener el ser de un modo ontológicamente diferente, tener el ser, podríamos decir, en propiedad, y no impropiamente o derivado de otro, prestado de otro, ¿no? Entonces, una vez que yo pienso el ser que tiene el ser por sí, basta ese concepto, en definitiva, para mostrar que existe, ¿no? Porque no puedo pensar en el ser que tiene el ser por sí y después decir que tiene el ser solo en la mente. Porque si tuviera el ser en la mente, solo en la mente, evidentemente ya no sería el ser por sí. Bueno, esta explicación, tal como la estoy dando ahora, la estoy tomando de una lectura que hará Duns Scoto, uno también de los grandes pensadores medievales, un poquito posterior a Tomás de Aquino, que escribió una famosa Coloratio. Él dice, bueno, este argumento de Anselmo es válido, pero necesita un poco de coloratio, hay que ponerle un poco de color en el sentido de que el color se refiere a que es como un dibujo, un diseño, como en blanco y negro, donde algunas partes de las figuras quedan más claras si yo le pongo color al diseño, o sea, si yo explicito algunos conceptos, ¿no? Y entonces esta coloración, la famosa coloración, el argumento ontológico, se debe a Duns Scoto, y ustedes la van a encontrar en el capítulo, el texto mismo de Duns Scoto, que es cortito, una paginita de Duns Scoto, lo van a encontrar en mi libro, en el capítulo de Anselmo. Basta con que busquen la palabra coloratio, o basta con que busquen Duns Scoto. Voy a anotar el nombre si es que lo aquí. A ver dónde está el chat, que ahora perdí el ejercicio acá, no sé dónde están las. El pensador se llama Johannes Duns Scotus. En castellano, Juan Duns Scoto. Un filósofo un poquito posterior a Tomás de Aquino. Estamos en el siglo XIII, pensador de la corriente franciscana. Un franciscano. Entonces, bueno, esta es una de las precisiones, un ejemplo claro de una de las precisiones, entonces, que hay que introducir para que se entienda bien el punto clave donde el argumento se apoya, que es qué significa ser más, ¿no? ¿Qué significa que ese es el ser mayor
que se pueda pensar. Leamos el capítulo 3, que de algún modo también empieza como este proceso de explicitación. Leamos el 3. ¿Quién quiere leer el 3? Yo puedo seguir leyendo, si nada más quiere. Ya, perfecto. Ya. Te ¿Quién no se pido puede pensar? te pido un Ah, favor, dime. sí. Cuando dice imaginar, sustitúyelo con pensar o concebir. ¿Quién no se puede pensar que Dios no existe? Lo que acabamos de decir es tan cierto que no se puede pensar que Dios no exista. Porque se puede concebir un ser tal que no pueda ser pensado como no existente en la realidad, y que por consiguiente es mayor que aquel cuya idea no implica necesariamente la existencia. Por lo cual, si el ser por encima del cual nada mayor se puede pensar, puede ser considerado como no existente. Si dice que este ser, que no tenía igual, ya no es aquel por encima del cual no se puede concebir cosa mayor. Conclusión necesariamente contradictoria. Existe, por tanto, verdaderamente un ser por encima del cual no podemos levantar otro, ni de tal manera que no se le puede siquiera pensar como no existente. Este ser eres tú, oh Dios Señor nuestro. Existes, pues, oh Señor Dios mío, y tan verdaderamente que no es siquiera posible pensarte como no existente. Y con razón, porque si una inteligencia pudiese concebir algo que fuese mejor que tú, la criatura se elevaría por encima del Creador y vendría a ser su juez. ¿Lee? Y en el más alto grado. Espérate que te perdimos por una línea, o al menos yo te perdí. ¿Aló? Ese punto me quedé yo. ¿Qué pasó, Eduardo? Yo estoy acá, no sé. Ah, tú estás acá. Ah, ya, ya. Sí. Relee, es que yo como que perdí una línea. Relee lo de... eh, porque si una inteligencia pudiese concebir algo. Ya. Porque si una inteligencia pudiese concebir algo que fuese mejor que tú, la criatura se elevaría por encima del Creador y vendría a ser su juez, lo que es absurdo. Por lo demás, todo, excepto tú, puede por el pensamiento ser supuesto no existir. A ti solo, entre todos, pertenece la cualidad de existir verdaderamente y en el más alto grado. Todo lo que no es tú no posee más que una realidad inferior y no ha recibido el ser más que en menor grado. ¿Por qué entonces el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios, cuando es tan fácil a un alma racional comprender que existen más realmente que todas las cosas? Precisamente porque es insensato y sin inteligencia. Ya. Entonces aquí él explicita, o sea, empieza a explicitar, no está del todo explícito, no está del todo explícito. Por eso después, repito, en torno a eso girará como el debate, pero sí empieza a explicitarse, ¿no? O sea, este ser, ¿no? Claramente es el creador. Y creador no es más que una explicitación, ¿no? De lo que yo decía antes, o sea, del ser por sí. Porque el creador, para ser creador, lo que aquí técnicamente debería explicitarse es que ser creador significa no simplemente ser un artífice no mejor explicitado, ¿no? Como podría ser, no sé, el demiurgo en el Timeo, ¿no? Un ser que crea las cosas, digamos, un artesano que hace las cosas mirando a las ideas. No, tiene que ser aquí en una sola entidad, tiene que concentrarse, ¿no? El ser como causa, que es entonces ontológicamente diferente al ser como causado, ¿no? Crear, como lo explicitamos muchas veces también el semestre pasado, y también ahora cuando hablamos de los universales, no, el crear tiene que ver esencialmente con ser causa primera, o sea, causa absoluta, la causa que no necesita de nada para ser causa. El creador es quien causa de cero, de la nada, no es el que crea de la nada. El que tiene el ser por sí, y por tanto esta marca de tener el ser por sí, lo divide de un modo tajante, absoluto, de todo lo que tiene el ser por otro, porque es todo lo demás que tiene el ser por otro, es ser causado.
Y el ser causado, ¿no? Por la misma noción del ser causado, es causado en base a una cierta noción, en base a una cierta idea, en base a una cierta ratio eterna, ¿no? Esta ratio de las cosas finitas, evidentemente obliga a pensar que las cosas no hay ninguna contradicción en que primero no sean y después sean, precisamente porque son causadas. Digamos, las cosas causadas obligan a pensar que como precisamente reciben el ser, antes de recibirlo no lo tenían, ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna contradicción en pensar que uno tiene digamos, la idea de algo, de un perro, de un ser humano, etcétera, etcétera, en la cabeza, y sin embargo estas entidades finitas no existen. No es contradictorio que no existan, y eso lo dice claramente. No, lo demás, todo excepto tú, puede por el pensamiento ser pensado, no existir, ser supuesto, ser hipotizado, ¿no? No existir. No hay ninguna contradicción, ¿no? Y por eso tengo que ir a averiguarlo empíricamente. Si algo existe o no existe. Y aquí, bueno, la mayoría, la gran mayoría, yo diría el 99% de los argumentos, o sea, de los objetadores, de los que han objetado al argumento de Anselmo, es porque no han captado bien este punto, ¿no? Y por lo tanto han dicho, han insistido a ultranza en que en general para las otras cosas, ¿no? O sea, para todas las cosas en general, no hay, digamos, no hay manera de saber, digamos, de pasar al pensamiento, al ser, por un razonamiento exclusivamente a priori, y hay que ir a averiguarlo empíricamente, ¿no? Eso lo hace Gaunilo en el siglo XI hasta Kant, ¿no? En el siglo XVIII, y lo siguen haciendo hasta ahora como si no hubiera pasado nada. O sea, siguen diciendo, por ejemplo, Kant, por eso es interesante el paralelo, para ver cómo, no, más allá de los siglos, finalmente los ejes claves de los argumentos y de su respuesta en la filosofía al final se repiten, solo cambian los ejemplos. Kant hace el ejemplo de los 100 táleros, y Kant dice en la crítica de la razón pura, que él presenta como una gran novedad, ¿no? Esta misma refutación del argumento lo presenta como si fuera una novedad. Prácticamente recalca la objeción que ya había sido hecha 3 días después que salió el libro de Anselmo en el siglo XI. Él dice, para yo saber si tengo 100 táleros en el bolsillo, no puedo saberlo meramente del concepto de los 100 táleros, tengo que ir a verificar directamente en el bolsillo si tengo o no las 100 monedas de oro. Y bueno, bien, y Anselmo aquí está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, para todo lo que no es Dios, no es posible, no pasar del pensamiento a la realidad, porque puede ser perfectamente supuesto que el ser finito, un ser finito cualquiera, que sean 100 táleros o que sea la isla maravillosa de la que habla Gaunilo, todo eso no tiene ninguna contradicción en pensar que no existe, precisamente porque es ser causado, que recibe el ser de otro, ¿no? Mientras que el ser por sí, que es lo que implica el concepto de creador, no puede ser pensado que no existe, porque en definitiva, si existiera solo en mi mente, no, su ser entonces dependería de mi mente, y entonces ya no sería ser por sí, sería ser proyectado, pensado por mi mente. Pero precisamente eso contradice el concepto de ser por sí, y por eso sería absurdo. Eso que expresa con esta metáfora de elevarse, ¿no? La criatura se elevaría por encima del creador. Si Dios fuera una mera proyección de la mente humana, entonces los roles serían al revés, nosotros seríamos Dios, ¿no? Y Él recibiría el ser de nosotros, pero evidentemente eso contradice la idea que nosotros tenemos de Dios, y contradice obviamente la experiencia que tenemos de nosotros mismos, que sabemos perfectamente que no somos Dios, entonces no podemos fingir que lo somos, ¿no? Diciendo, bueno, el otro argumento clave del ateísmo del siglo XIX, objetar a eso diciendo que el hombre no crea a Dios como una proyección de su mente. Pero es absurdo eso, porque como la proyección de su mente sería el ser por sí, y entonces estaría la mente de un ser finito, estaría proyectando el ser infinito, y eso es absurdo, porque lo finito no puede emanar lo infinito, ¿no? Entonces, claro que la idea
de la cual se emana el concepto de Dios no es la esencia humana. No puede Dios emanar del hombre simplemente porque eso es contradictorio. Tendría que el hombre mismo ser Dios para poder emanar el ser infinito, ¿no? Entonces, claro que aquella idea de la cual se construye el concepto de Dios, ella, claro, es una idea que está en lo interior del hombre, pero con eso no se prueba que es una idea subjetiva, ¿no? Es una idea objetiva porque es la idea del ser, ¿no? Es la idea del ser que es una evidencia objetiva que supera al ser humano por ser precisamente infinita, por reflejar el ser infinito. Bien, no sé si alguien quisiera sintetizar esto último que dijimos, que es bien importante. Sería útil que alguien intentara decirlo de nuevo con sus palabras. Precisar, o sea, explicar, comentar esta frase que creo que es la central de este capítulo. Si una inteligencia pudiese concebir algo que fuese mejor que tú, la criatura se elevaría por encima del creador y vendría a ser su juez, lo que es absurdo. Bueno, que entre paréntesis es el corazón de lo que también toma Duns Scotus cuando hace esta coloratio, cuando hace esta explicitación del argumento. ¿Alguien quisiera resumir eso sin mirar aquí para ver si quedó en el intelecto? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Yo lo que diría es que nada puede ser superior a Dios porque el mismo concepto de Dios está explícitamente en la existencia. Entonces decir que algo sería superior a Él sería decir que algo es superior a la existencia, lo que no tiene mucho sentido. Sí, sí, o sea, claro, sí. La forma en que tú lo expresas es la forma en que lo va a expresar Tomás de Aquino cuando dirá en una de las primeras cuestiones de la Suma Teológica, que todas las primeras cuestiones de la Suma Teológica hasta la 15 se refieren a Dios, y en una de esas, después les voy a dar la referencia porque es una referencia importante para que la incluyan. En una de esas, él insiste en este punto que en Dios la esencia y la existencia son lo mismo. Claro, que no es que lo invente él, no lo toma aquí también ya de Boecio, pero ya también está claramente en Agustín. ¿No? En Dios la esencia y la existencia son lo mismo. O sea, en su propia esencia está incluida la existencia, ¿no? Por el mismo hecho de que Él es justamente el ser absolutamente pensado, el ser por sí, el que tiene el ser por sí. Por eso no puede Él pensarse sin pensarse también que existe, porque eso es, entonces, contradecir su propio concepto, ¿no? Es contradecir su propio concepto. Y no hay aquí, digamos, hay que refutar entonces la objeción de los que dicen que hay entonces un salto ilegítimo del ser pensado al ser realmente existente. Porque este salto, en definitiva, hay que respetarlo cuando se trata del ser finito, porque es reconocido desde Agustín y Boecio en adelante, claramente que para el ser finito es distinto, ¿no?, el ser pensado y el ser verdaderamente existente. La esencia y la existencia son distintas. Puedo pensar la esencia del perro, la esencia entendida en este caso no como esencia ideal y no la existencia. O sea, puedo pensar en el concepto del perro y no saber si el perro existe. Pero cuando hablo de la existencia en sí, por el hecho mismo que es en sí, ¿no? No puedo afirmarla, ¿no?, y después decir que esta esencia no existe, porque esta esencia implica la existencia, ¿no? Entonces en Dios, como ahí dice Tomás de Aquino, la esencia y la existencia se identifican, ¿no? Oh, y aquí podríamos aquí explicitar un punto clave que también ha sido objeto de interminables controversias entre los discípulos de Anselmo y los discípulos de Tomás de Aquino, los que han apoyado este argumento de Anselmo y los que han creído ver en Tomás de Aquino una refutación del argumento de Anselmo, sin que para ser exactos Tomás de Aquino mencione a Anselmo, pero menciona una fórmula
en la cuestión 2 de la Suma Teológica, en la que pareciera oponerse a este razonamiento de Anselmo. Y por lo tanto, muchos tomistas han dicho, no, es que, digamos, es que Tomás no está de acuerdo con este argumento. Por eso, digamos, para entender bien eso y que eso no es tan así, yo partí mostrando que sí hay un supuesto que es igual en los dos y que es el que acabo de mencionar. O sea que también Tomás dice que en Dios la esencia y la existencia se identifican. ¿Qué dice? Voy a mostrarles para que puedan relacionar este punto con la presentación que hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Tienen que utilizar, por supuesto, el mismo archivo de la Suma Teológica que utilizaron para la otra parte. Estamos siempre en la primera parte de la Suma Teológica. En la cuestión 2, él entonces muestra, o sea, sintetiza las demostraciones de la existencia de Dios. Y en una de esas parece que hace referencia al argumento de Anselmo. Entonces, ese punto ahora nos interesa específicamente, son como dos frasecitas. Tomás, como lo han visto, es extremadamente sintético, entonces hay que pesarle ahí cada palabra. Pero ahora tendría que yo dejar de compartir, volver a compartir. Aquí avanzamos mucho. Cuestión 1. Ven, ahora deberían ver el texto de la suma, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. La cuestión 2 está dedicada entonces a la existencia de Dios. Y tiene solamente 3 artículos. Entonces los 3 aquí son fundamentales. Pero ahora nos interesa solamente el primer artículo, en referencia específicamente a lo que dice Anselmo. Así que vamos a leer solamente el primer artículo, solamente unas líneas específicas de esto. ¿Es o no es evidente por sí mismo? O sea, si Dios es o no es evidente por sí mismo. Porque, digamos, este argumento de Anselmo, una manera de tomarlo es decir que, entonces Anselmo quisiera plantear que Dios es evidente por sí mismo, porque si de su concepto se saca inmediatamente su existencia, pareciera ser entonces que Dios es evidente por sí mismo. Pareciera entonces que Tomás está pensando que Anselmo quiso decir eso, que Dios es evidente por sí mismo. Y eso Tomás lo niega. Leamos entonces este artículo primero. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo seguir yo para variar? Porque igual le duda leído todo. Ya, perfecto. Entonces, parto leyendo las objeciones, profe. En este caso parte leyendo las objeciones, sí. Porque Ya. recuerden que cuando que él presenta siempre la solución del lado negativo, o sea, objeciones por las Parte que de las parece críticas, que Dios es básicamente. evidente por sí mismo, claro, después resultará que él quiere demostrar lo contrario. Parece que es así, pero no es así. Sí, sí, sí. Entonces voy a partir. Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. 1. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno al inicio de su Damasceno. libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. 2. Más aún, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que, al decir su nombre, inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo en Uno Póster lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo,
una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Está un poco enredada esa parte. Sí. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios inmediatamente está en el entendimiento. Habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Así, quizá para entender mejor esta frase, conviene partir del sujeto. O sea, cuando dice, si con este nombre se da a con ese nombre Dios, se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, lo que se da en la realidad es más bueno, lo que se da en la realidad y en el entendimiento es más grande que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. No sé si ahora se entendió más. Sí, sí, al menos con la relectura yo quedé como más claro. Bueno, y aquí, como ahora tenemos un poquito tiempo, dejémoslo Sí, aquí, porque aquí a parece la hora. que, porque ya estamos fuera de la hora, pero solamente para hacerles notar que aquí pareciera que él se refiere a, que está resumiendo, ¿no? El argumento de Anselmo, lo que está en la realidad y en el entendimiento es mayor. Y entonces, como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Ahora, yo quiero aquí solamente hacerle notar que es esto muy distinto al que se dice en la objeción 1. ¿No? Entonces son dos significados de evidencia bien distintos. Porque si digamos, una cosa es que sea evidente, que define evidente aquello cuyo conocimiento es connatural, por ejemplo, los primeros principios. O sea, algo que inmediatamente está en el intelecto, algo que es innato en el intelecto. ¿Profe? ¿No? Por ejemplo, en el principio de no contradicción. ¿Sí? Ah, no, quería preguntar qué tenía en mente o qué se supondría que tendría en mente Agustín cuando decía los primeros principios, porque no sé si eran como los 10 mandamientos o algo así, como que no se me No ocurría. tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, no. Los primeros principios son los que Aristóteles en las categorías, ¿no? Y en los analíticos llama los primeros principios del entendimiento. O sea, el principio de no contradicción, el principio de identidad, o Principio sea, lógico, A igual lógico a rigor, A, básicamente, ¿no? es distinto a no A. Claro, son los primeros principios de la mente que Tomás mismo considera innatos, o sea, que están impresos en nosotros, ¿no? Y esta objeción en ese sentido estaría afirmando que la existencia de Dios es un principio, como esto, O ¿no? sea, pero claro, pero aquí se está mezclando entonces la evidencia de los primeros principios con algo que en cambio no es tan evidente, que es la existencia de Dios como ser real, ¿no? El conocimiento, esta cita en definitiva de Damasceno no corresponde al pensamiento de Tomás. El conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. O sea que la idea de Dios sería una idea innata tal como los primeros principios. No, eso es lo que Tomás está, en definitiva, está negando. Eh, pero lo que yo les quiero hacer notar ahora es que eso es muy distinto a decir que una cosa es decir que Dios es una idea innata. Pues si fuera innata la idea, entonces, claro, una vez, una vez explicitada, ¿no? Entonces sería de una evidencia directa, sería una evidencia inmediata, ¿no? Y bueno, ese es en rigor el significado de evidencia, ¿no? Lo que es evidente, yo prefiero usarlo en su sentido estricto. Lo que es evidente significa que es inmediatamente evidente, ¿no? O sea que A es igual a A, que A es distinto a no A, ¿no? En cambio, cuando yo digo Dios y que Dios existe, no digo algo evidente, ¿no? Entonces,
por eso aquí yo creo que hay, entonces, hay un malentendido sobre el uso que le estamos dando a la palabra evidente. El hecho de que del concepto de Dios se pueda demostrar su existencia, implica evidentemente una demostración. Y lo que para la mente humana necesita una demostración, no es evidente. Digamos, una cosa es que algo esté contenido en el concepto de otra cosa, pero yo lo tenga que sacar con una demostración analítica, ¿no? Otra cosa es que sea evidente de un modo inmediato. Evidentemente son dos situaciones lógicas bien diferentes. Cuando yo digo que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, eso lo puedo sacar del concepto de triángulo. O sea, lo demuestro a partir del concepto de triángulo, pero lo tengo que demostrar, no es evidente. No es evidente. Estoy usando Profe, entonces la palabra evidente en el sentido estricto. Evidente es lo que se ve, que está a la vista directamente. ¿Sí? estos casos como que requieren demostración como que ya demostrado, en ese caso ya serían evidentes, ¿no? Como en tanto que ya fueron demostrados, ¿no? Como esto que No, dice no, el no, del no. triángulo, o sea, es que así lo pienso yo, pues, por lo menos como, no No, sé, pero alguien no que es dice que el las, uso propio. No, no es el uso propio de la palabra evidente en lógica. O sea, lo que es evidente es lo que está a la vista directamente. Y eso solo son los primeros principios de la lógica. Para ser, en verdad, para ser todavía más riguroso, yo diría que evidente por sí mismo directamente es solo el concepto de ser, solo el concepto simple. No, digamos, digamos, después llamo los primeros principios, ya son derivaciones que se hacen evidentes ya después de una primera experiencia, ¿no? Pero entonces yo prefiero usar este sentido de evidente en este sentido estricto para distinguirlo netamente de aquello que necesita demostración. Entonces aquí tenemos evidentemente un doble paso que hace que, bueno, él está considerando evidente algo que no es, está tildando con esta palabra evidente, algo que en principio no es evidente, porque no es evidente lo que significa Dios, ¿no? Porque Dios es una palabra cuyo significado puede variar, o sea, puede haber diferentes nociones de Dios, ¿no? Y ahí se juega también entonces mucho malentendido sobre eso. Tengo que partir aclarando qué entiendo por Dios, porque si por Dios yo entiendo, por ejemplo, Júpiter, un viejito que está sentado en el Olimpo, o Apolo, etcétera, evidentemente eso no es el ser absoluto de Platón, es distinto. Entonces la palabra Dios puede enmascarar diferentes conceptos. Entonces tengo que partir por aclarar qué quiero decir con esta palabra. Porque si bien en la mente humana hay algo en común entre Júpiter y el dios de Platón, pero también hay diferencias. Entonces tengo que aclarar exactamente a qué me refiero cuando digo Dios. Y ahí recién parte la demostración para mostrar que en ese concepto está incluida la existencia. Entonces todo eso está lejos de ser evidente. Tiene dos pasos que, digamos, que hay que dar, ¿no? Entonces decir, por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo, estamos jugando evidentemente con otro concepto de lo evidente, muy distinto a lo evidente de los primeros principios. Y por eso, bueno, cuando después él pasará a negar que Dios sea evidente, entonces hay que ver qué está negando exactamente. Digamos, si está negando que la de Dios es una idea innata, pero evidentemente no, digamos, lo que no puede estar negando es lo que él mismo dice cuando dirá que en Dios la esencia es equivalente a la existencia, y eso en definitiva es lo que nos interesa. Bueno, y lo resume acá, cuando dice, por consiguiente, digo, en la solución, la proposición Dios existe en cuanto tal es evidente por sí misma, ya que en Dios sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente,
sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos. Entonces, él admite, digo, para mostrar que en un punto central sí está a favor de lo que dice Anselmo, la proposición Dios existe en cuanto tal, es evidente por sí misma, pero entendiendo la evidencia, no en el sentido de evidencia directa, sino que en Dios, sujeto y predicado son lo mismo. O sea, para decirlo en términos kantianos, que no son familiares hoy, es una proposición analítica. Yo analizo, como en el caso del triángulo y sus propiedades, y cuando yo analizo el triángulo, saco después una serie de consecuencias, que entonces son todas consecuencias que ya estaban en el sujeto. En Dios, sujeto y predicado son lo mismo, tal como cuando digo que el triángulo es una figura de 3 lados. Figura de 3 lados está ya en el sujeto. No es que le agregue algo al concepto de triángulo, ¿no? Lo mismo en Dios. Cuando, digamos, cuando digo que el ser por sí existe, analizo algo, o sea, concluyo analíticamente algo que ya está contenido en el concepto del sujeto. Pero eso, reitero, es muy diferente a decir que es evidente por sí mismo. Tengo que explicitarlo. Para la mente humana eso no es evidente. Claro, él dirá que puede ser así para la mente divina, claro, pero no para la mente humana. A ver que también la nota dice, ¿no? Es ahí el famoso argumento ontológico, claro, propuesto por San Anselmo. De ahí muchos tomistas sacan que entonces Tomás está refutando el argumento. Yo diría que eso es apresurado, porque claramente él comparte lo que son, digamos, en realidad lo que son las bases del argumento. Y la base del argumento es esta, que en Dios sujeto y predicado son lo mismo. Pues Dios es su mismo ser, y lo dirá explícitamente, cuestión 3 a 4. Por eso hay que matizar mucho eso que es la versión como vulgata que van a encontrar en todos los manuales, que Tomás estaría en contra o refutaría el argumento de Anselmo. Yo diría que en grueso esto es falso, más bien los argumentos, a pesar de lo que pudiera parecer, los supuestos básicos sobre que descansa el argumento de Anselmo, él los comparte perfectamente. Es un malentendido, en definitiva, sobre qué significado exacto le damos a la palabra evidencia. Bueno, y él, como yo lo explico ahí bastante después, ampliamente en el libro, probablemente él tiene en mente no el texto de Anselmo, sino que los textos de la corriente franciscana contemporánea de él, sobre todo los textos de San Buenaventura, que más bien tienden a interpretar a Anselmo en el sentido de una evidencia inmediata, en el sentido del Damasceno, o sea, como que la idea de Dios es una idea innata o la primera idea de la mente. Y en este sentido sería evidente Dios a la mente. A eso Tomás en realidad se está oponiendo y no en realidad digamos, al verdadero sentido del argumento de Anselmo. Bien. Parece que ya nos pasamos mucho de la hora. Así Sí, que, un poquito. así que vamos a dejarlo aquí y mañana vamos a... sería ideal si pudieran leer la refutación de Gaunilo, porque mañana íbamos a centrarnos entonces en la objeción que hace Gaunilo y en la respuesta que hace Anselmo. Ya, profe. Muchas gracias. Igual mañana Ya, Profe, vemos lo del ensayo, ¿cierto? Que habíamos quedado. sí, correcto, Ya, sí. bacán. profe, ¿Sí? podría quedarme después de clase que tengo una duda. Ah, sí, claro. Si es una duda de la materia, la seguimos No, no grabando. es de la materia. Ah, ya, entonces te interrumpimos la grabación. Ya. Vamos Profe, a... igual recordarles que puede subir el texto de Tomás que falta. Ah, eso del de Veritate. Sí, por favor. Sí, perfecto. A ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos grabando o no estamos grabando? Ah, sí. Sí, profe, Vamos a todavía se está interrumpir la grabando. grabación.